Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar de análisis de movimiento. Particularmente los objetivos de esta clase van a ser hablar un poco sobre el análisis de movimiento, definir algunos conceptos como el de movimiento humano, el de biomecánica. Vamos a ver algunas herramientas de análisis, más que nada para que la puedan ocupar en sus computadoras, otras herramientas para los teléfonos. Algunas herramientas utilizadas en la clínica, otras en el ámbito deportivo, y a todo esto lo vamos a englobar dentro del modelo biopsicosocial y conceptos de dolor actual. Primero que nada, sabemos que para hablar de análisis de movimiento tendríamos que definir estos tres conceptos principales, donde movimiento, particularmente el movimiento humano, podríamos decir que es el que se logra mediante una interacción mecánica compleja y altamente coordinada entre huesos, músculos, ligamentos y articulaciones dentro del sistema musculoesquelético. Todo esto bajo el control del sistema nervioso. Y la biomecánica, sabemos que es el estudio de la mecánica de los sistemas biológicos y los efectos mecánicos sobre el movimiento. Sobre los movimientos, mejor dicho, el tamaño, la forma y la estructura del cuerpo. Estos efectos pueden ser producidos por la aplicación de fuerzas de diversos orígenes, ¿no? Tanto externas como internas. La influencia mecánica en el sistema biológico puede ser, o mejor dicho, se puede encontrar en múltiples niveles, no solamente en el sistema, a nivel de sistema, como el músculo esquelético, sino también a nivel celular, molecular, de tejidos y órganos. Por ejemplo, ustedes cuando ven biomecánica en segundo año, ya estudian la biomecánica de la estructura ósea, cómo las trabéculas se van orientando según la carga, según la mecánica, según la gravedad, ¿no es cierto? Todo eso es parte de la biomecánica. Sabemos que lesiones en cualquiera de estos elementos que forman el sistema musculoesquelético, por ejemplo, pueden llegar a tener distintas interacciones, pueden cambiar la mecánica y causar alteraciones del movimiento. Y comprender esto mediante el análisis de movimiento es útil para poder estudiar la etiología de las enfermedades, tomar decisiones sobre el tratamiento, evaluar los efectos del tratamiento, no solamente en el ámbito de la enfermedad, sino también en términos de rendimiento deportivo. Y el análisis es la observación minuciosa de algo o un fenómeno en particular. Y análisis de movimiento combinaría estos conceptos del movimiento humano. Y hay que entender que no es que surge primero todo el estudio de la anatomía, posteriormente el de la biomecánica, posteriormente el del análisis de movimiento, sino que todas estas cuestiones y estos conceptos se van desarrollando progresivamente y paralelamente. Como pueden ver, hay distintas imágenes en esta diapositiva. Si vamos abajo a la izquierda, vemos que es un dibujo, digamos, de Leonardo da Vinci, que ya en 1543, a sus 24 años, escribía Humani Corporis Fabrica, donde hablaba sobre el cuerpo humano, las estructuras del cuerpo, comentaba esto de poner cuerdas en los puntos de inserción musculares de origen y de inserción para así poder recrear estos movimientos y ver cómo se mueve el cuerpo. Arriba van a ver dibujos de Borelli ya del siglo XVII, que es el padre de la biomecánica, el cual aplicó y comprendió el concepto de palancas al sistema musculoesquelético. Describía complejos métodos geométricos, los cuales le ayudaban a explicar el movimiento humano. Determinó el centro de la gravedad, dentro de otras cosas. Y posteriormente ven que no solamente el estudio, obviamente para hacer un análisis de movimiento, ya que por ahí hay muchas cosas que a los humanos se le pueden pasar, la fotografía toma un papel muy importante, en el cual no solamente la gente quería estudiar el movimiento humano, sino también, por ejemplo, en la imagen de abajo, fotografiar el galope de un caballo, ya que había un montón de eventos en los cuales ver caballos corriendo era muy interesante, así por decirlo. Y se empezó a ocupar la fotografía, para lo cual nos podemos llegar a introducir en una disciplina que es la fotogrametría, la cual es este análisis secuencial o toma de fotos secuenciales en un determinado momento. La pistola que está ahí arriba en realidad no es una pistola, sino es una cámara que era capaz de capturar 2 imágenes por segundo,
Hoy sabemos que un celular, ustedes en sus manos pueden tener la capacidad de capturar muchos frames por segundo, muchas imágenes por segundo, que es muy superior a lo que podía tomar esta tecnología en ese momento. Y más hacia la derecha ya podemos ir a algo más actual, donde abajo tenemos algunos sistemas de captura óptica, que son estos que tienen la pelotita. Después hay otros sistemas de captura óptica también que son con células fotosensibles, captura mediante sistemas magnéticos, sistemas mecánicos, y el que tenemos arriba a la derecha es a lo que queremos llegar, que es este sistema mediante un sistema videográfico, después posteriormente un análisis mediante un software de computadora, que es lo que vamos a hacer particularmente acá, ya que ocupar otros elementos podría ser que el costo sea elevado, y la idea es que podamos implementarlo con lo que tenemos al análisis, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué campos de aplicación tiene el análisis de movimiento? No solamente en la salud, pero en la investigación y dentro de la salud, en la clínica, para el estudio de distintas patologías, afecciones, en el deporte, para aumentar el rendimiento, en el campo ocupacional, en la ergonomía, también en la industria, como puede ser en la robótica, en la industria automotriz, aeronáutica, e incluso para el entretenimiento, como pueden ser juegos de computadora, videojuegos, ¿no? El cine, así que la verdad que su campo de aplicación es bastante grande. Y podemos definir el análisis de movimiento humano, que es el estudio sistemático del movimiento humano mediante una observación cuidadosa, aumentada por instrumentos, para medir qué: movimientos corporales, la mecánica corporal y la actividad de los músculos. Su objetivo es recopilar información tanto cualitativa como cuantitativa sobre la mecánica del sistema musculoesquelético durante la ejecución de una tarea motora. En el contexto de nuestra carrera, podemos decir que a través de este análisis del movimiento humano se pueden identificar las alteraciones de los movimientos normales en términos de los patrones cinemáticos, cinéticos, incluso electromiográficos, y luego usarse para evaluar las condiciones neuromusculoesqueléticas y así realizar planificaciones del tratamiento y posteriormente evaluar la eficacia de estos mismos, ¿no? Y también en la ciencia y en la medicina del deporte, el análisis del movimiento humano también se utiliza ampliamente para ayudar a optimizar el rendimiento atlético y posiblemente identificar mecanismos lesionales comunes. Ahora nos vamos a introducir un poquito en el análisis mediante software. Hay de muchos tipos. La verdad que acá vamos a hablar posteriormente qué tomamos en cuenta para desarrollar esta clase sobre Kinovea, software que nos vamos a aprender. Pero también hay otros como pueden ser Dartfish, Mocha, OpenSim, Motion Analysis Tool, AnimatLab. Hay muchos más. Pero la idea es que se lleve más o menos una idea general, y si ustedes quieren incursionar en otro, tranquilamente lo pueden hacer. Kinovea dice acá que sus 4 misiones son dentro del estudio del movimiento humano son la captura, la observación, la anotación y la medición. Si ingresan a esta página, acá van a tener el manual completo de cómo utilizarlo. Yo de cualquier manera les voy a estar proporcionando un tutorial que es una lista de reproducción en YouTube, el cual van a tener que seguir para poder aprender un poquito más. Pero vamos a agarrar y vamos a hacer una pequeña demostración acá. Vamos a abrir el Kinovea. Básicamente esta es la pantalla principal de Kinovea. Acá tienen este menú, esta barra superior donde tiene archivo, editar, vista, imagen, video, herramientas, opciones y ayuda. En archivo pueden abrir los distintos archivos que van a utilizar. Pueden salir en edición, van a poder hacer cosas como copiar, pegar, volver a deshacer, cancelar. En las vistas también esto le va a permitir posicionarnos en 2 pantallas, en una pantalla, como para poder trabajar mejor, ¿sí? Si tildan en vista de explorador de archivos, les aparece acá a la izquierda las carpetas dentro de su computadora, y dentro de la carpeta los archivos, detalles de los archivos. En video ya vamos a ver un poquito esta parte donde tendrían que setear, así por decirlo, algunas variables. Todo esto igual lo van a ver en profundidad dentro del tutorial que les voy a dejar, ¿sí? En herramientas como para poder
diagramar o ver distintos gráficos en relación a ángulos, a desplazamientos de objetos y demás. La solapa opciones, donde tienen idioma, actualizaciones, preferencias, ayuda, donde también pueden acceder al menú. Bien, entonces abren el explorador. En primera instancia van a ir a buscar el archivo con el cual van a trabajar. Yo voy a trabajar con este archivo. Van a hacerle doble clic y se va a abrir esta pantalla. Dentro de esta pantalla van a ver que acá superiormente se visualizan las resoluciones del video y los FPS, que son los frames por segundo. Básicamente van a ser las distintas imágenes por segundo que van a estar conformando su video. En este caso tiene 29,97, casi 30. La verdad que hay cámaras que filman esto a muchísimos frames, incluso hasta 15.000 frames por segundo. Como habrán visto capaz en algún video de cómo se dispara una bala o cosas que suceden a muchísima velocidad, se lograban con ese tipo de cámaras, ¿sí? Y básicamente ustedes, si vienen a video y van a configuración, acá pueden ponerlo, que es lo que tendrían que hacer si graban con alguna cámara del celular o algún video con alguna otra cámara. Y si ustedes saben a cuántos FPS lo ponen acá. Esto me toma automáticamente los FPS del video. Muy bien. Este es el botón de play. Esta barrita nos permite aumentar o disminuir la velocidad. Y ya vamos a ver estas opciones. Entonces le vamos a dar play. Vamos a ver con qué parte del video vamos a querer trabajar primero y principal, ¿sí? Tenemos un levantador olímpico. La verdad que queremos ver a ver qué nos sirve o qué queremos analizar acá, ¿no? Va a ser un snatch y vemos, a ver, bien, ya empezó el movimiento, fue bastante rápido. Queremos un poquito antes, ¿no? Entonces, un poquito antes que despegue la barra. Bien, se posiciona, cambio de cámara, se posiciona bien, justo antes de que despegue. Este va a ser nuestro punto inicial. Entonces vamos acá, a este paréntesis, corchete, perdón, y este va a ser el inicio. Hace el gesto y este va a ser el fin. Y al fin le cerramos el corchete. Muy bien. Entonces, este va a ser nuestro video de trabajo, así por decirlo. Y ahora queremos bajar un poquito la velocidad. Muy bien. Ya haciendo esto, ya podemos hacer un análisis cualitativo, podríamos decir, del movimiento, ¿no? Ver las características. Eso nos permitiría esta observación de poder bajarle la velocidad. Pero lo que vamos a querer hacer también es medir ciertas cosas. Y primero que nada, para poder medir, vamos a tener que darle algún punto de referencia a la aplicación. Para lo cual vamos a ir a este elemento, que es el elemento línea. Y vamos a medir vamos a buscar algún punto en particular. Vamos a elegir este punto. Vamos a trazar una línea hasta el piso. Sabemos que por reglamento una barra olímpica tiene que estar, la verdad que no recuerdo muy bien, pero creo que son unos 23, 22,5 centímetros del piso. Así que ese va a ser nuestro punto de referencia. Vamos a hacer clic derecho y vamos a poner acá en calibrar. Y acá le vamos a poner en centímetros, le vamos a poner 23 como para tener una idea. En base a este número que le pusimos, el software va a poder categorizar o cuantificar mediciones de distinta índole dentro del video. Bien, entonces ya pusimos un punto de referencia. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir un punto, vamos a medir una trayectoria de desplazamiento, en este caso de la barra. Para eso vamos a ir a este simbolito que es el de desplazamiento. Vamos a llevarlo a un punto, al extremo de la barra en este caso. Bien, vamos a hacerle clic y clic derecho. Y en el clic derecho le vamos a dar a seguir la trayectoria. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir avanzando frame por frame y vamos a ir viendo, bueno, vamos a tener que ir agrupando esto, ir acomodándolo, porque por ahí el software
puede ser que si no está muy definido, lo que nosotros señalamos no lo capte bien. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Creo que se nos quedó. Ahí lo agarró. Ya no, vamos a volver. Bien, bien. Por ahí esto sale más rápido si agarramos un punto un poquito más claro, ¿no? Con más definición. Bien. En este caso vamos a llegar hasta ahí. Vamos a tratar de medir la velocidad de desplazamiento de esta barra, ¿sí? Bien. Clic derecho, terminar la edición de la trayectoria. Muy bien. Ahora vamos a darle play. Muy bien. Pudimos medir la trayectoria de la barra del gesto deportivo. Muy bien. Ahora queremos saber a qué velocidad se desplaza. Vamos a venir al comienzo. Y lo que vamos a hacer es clic derecho, configuración. Y en configuración, en medición, vamos a poner velocidad. Haciendo simplemente esto, vamos a ver cómo podemos ya obtener un número en relación también a los centímetros que pusimos, ¿no? A este punto de partida que calibramos antes, ¿no? Muy bien. Esto es una muy sencilla tarea de lo que se puede hacer. La verdad, la idea es que ustedes agarren el tutorial y sean capaces de sacarle un poquito más de provecho. Ahora, por cuestiones de tiempo, no lo seguimos desarrollando. Posteriormente van a guardar y acá si ponen incrustar permanentemente los datos, ponen guardar, van a seleccionar si lo quieren en MK Video, en AVI o en MP4 y ya lo tienen con la señalización de la velocidad de trayectoria con todo lo que ustedes le agregaron, ¿sí? Bien. Sigamos con la clase. Cuando van a descargar el Kinovea, deben seleccionar la opción de la versión beta, ya que la versión estandarizada, digamos, no tiene todas las opciones que tiene la beta. Muy bien. Entonces, ¿qué software elegimos? Y la verdad que esto queda en decisión de ustedes. Acá me pareció importante mencionar, por ejemplo, Mocha o OpenSims, que también como Kinovea, vamos a ver un poquito más adelante, acá hay una tabla donde básicamente se analizan un montón de estas aplicaciones según distintas categorías que vendrían a ser las columnas. Entre las que nos interesan a nosotros son proyectos académicos o si es de arquitectura abierta o la disponibilidad. Y vemos que, por ejemplo, Kinovea es de una disponibilidad gratis, una arquitectura abierta y en realidad tiene proyectos académicos. Esta filmina es un poco antigua. También hay un montón de otras categorías para tener en cuenta y le permite hacer cosas 3D, 2D, etcétera. Se las dejo como para que lo puedan analizar. Van a ver que Mocha también tiene estudios académicos, es gratis, es de carácter abierto y está para distintos sistemas operativos. ¿Sí? Lo mismo OpenSims tiene estas mismas características. ¿Sí? También, aparte de estas aplicaciones que las pueden ocupar en la compu, hay otros elementos que podemos tener incluso en el teléfono, como pueden ser los goniómetros digitales. La verdad que hay muchos, muchos, muchos. Particularmente puse estos dos que tienen estudios y están validados, incluso tienen mejor validez, mejores resultados que un goniómetro convencional. Acuérdense que la validez es la capacidad de una prueba de medir lo que dice medir. Que vamos a estar midiendo y rangos articulares más que nada, ¿no? Y son muy confiables. Acá hay un par de artículos donde se cita particularmente el uso de estos goniómetros e incluso hay revisiones sistemáticas donde se evalúan el trabajo con goniómetros digitales. Vamos a ver un pequeño video, a ver si se me carga. Básicamente cómo se utiliza. Demonstrating the use of goniometric rods. Start the application. Started. Begin with new reading. The goniometric
Básicamente lo que tienen que hacer es seleccionar una de las ramas, señalizar cuál es el punto principal o inicial y moverla al punto distal. Y en ese caso ahí muestra los aproximadamente 90 grados de la flexión de rodilla, ¿no? Muy bien. Acá está el link por si quieren seguir viendo o pueden probar descargarse una de las aplicaciones si es que ya no las están ocupando. Otra aplicación que me pareció interesante comentar es la de la escala visual análoga o Visual Analog Scale, que se las puse en inglés para que también la puedan encontrar, la cual por ahí nosotros la confundimos, o mejor dicho, confundimos la escala numérica con esta escala. La escala visual análoga es esta que se ve acá en la reglita, donde tienen números del 0 al 10, donde 0 es la ausencia de dolor, 10 es el máximo dolor que se pudo haber sentido alguna vez, y atrás el paciente selecciona el 0, del 0 al 10, atrás mide en milímetros, muy utilizada en investigación. Esta aplicación también está validada y como pueden ver esta sería la pantalla del teléfono, ustedes básicamente le explican al paciente que esto es el máximo dolor que pudo haber sentido, esto es la ausencia de dolor y el paciente mueve. Si tildan en los ojitos van a ver la puntuación exacta. Muy bien. En el campo del deporte también nos puede interesar medir la velocidad de desplazamiento de un objeto. Se utiliza mucho para programación del entrenamiento, particularmente de fuerza y otras disciplinas, ¿no? Pero tiene como objetivo medir el rendimiento, optimizar el entrenamiento, ajustarnos siempre a la fatiga y por sobre todo muy importante el de evitar lesiones. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Hace muchos años ya que se está estudiando el concepto de un ORM y cómo este varía día a día. Antes por ahí evaluábamos un RM y planificábamos el entrenamiento en base a cómo nos dio ese 1RM un X día en ciertas condiciones. Hoy sabemos que el RM varía todos los días. Acá estaría graficado cómo sería nuestro RM día a día. Y va a haber días que es más bajo y días que es más alto. Si nosotros estamos trabajando con ese valor como fijo y no nos estamos adaptando al día a día, va a haber un día donde por ahí nuestro RM está bajo y vamos a trabajar con una carga que va a superar la capacidad de nuestros tejidos y podríamos lesionarnos. Podemos decir que el ejercicio trabaja bajo este principio de U invertida, donde para acá tendríamos odormesis, para acá tendríamos la intensidad, el volumen, la frecuencia de entrenamiento y para acá tendríamos las adaptaciones positivas, de este lado positivas, de este lado negativas o nulas. A medida que vamos subiendo el volumen, vamos a ver que hay un rango donde tenemos ciertas capacidades beneficiosas para nosotros. Subimos un poquito más la intensidad o el volumen, vamos a ver que mejoraron nuestras ganancias o nuestras capacidades. Subimos un poquito más y tenemos un punto óptimo, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa si subimos el volumen a una intensidad un poquito mayor? Vemos que en vez de ser mejor nuestra adaptación, no lo es. Subimos un poco más y no solo que estamos haciendo ejercicio de más, sino que la verdad que no es con una carga menor o un volumen menor, nuestra adaptación podría ser mucho mejor. ¿Qué pasa si cargamos mucho más? La verdad que no solo que no tenemos ganancias, sino que nos podemos lastimar. ¿Sí? Para eso existen elementos como este, como un encoder que básicamente mide la velocidad de desplazamiento y eso mediante una aplicación en el teléfono nos permite observar. Nosotros básicamente seleccionamos el peso que estamos por desplazar, conectamos este aparatito a la barra, hacemos la ejecución del ejercicio y esto va captando la velocidad a la cual desplazamos esa carga.
Después de hacer un par de repeticiones, nos va a indicar el valor de nuestro 1RM de ese día en particular. También nos puede servir para, dentro de la sesión, medir la disminución de la velocidad de la ejecución, lo cual más o menos tiene que ser un 10% como para cuantificar dentro de una serie, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un videito de cómo funciona. Como vieron, el deportista puso el peso del cual va a levantar y realiza la ejecución. Muy bien, básicamente eso sería todo. Y el software es lo suficientemente inteligente como para ir, a medida que ustedes van subiendo un poquito la carga, de medir esta trayectoria y sacar cuánto es su 1RM. También hay aplicaciones como son BarSense, IronPad, que funcionan de esta misma manera, pero lo realizan en vez de con el encoder, de esta manera con la cámara, ustedes grabando un video y seleccionando el punto de velocidad de, perdón, el punto que se va a desplazar, que en este caso va a ser el disco o la barra, y con eso sacar, calcular la velocidad de ejecución, como dice más o menos acá, que es más o menos lo que estuvimos haciendo con Kinovea, ¿sí? Bien. En cuanto al salto vertical, sabemos que el rendimiento en el salto vertical tiene un papel clave en muchas disciplinas deportivas y este se analiza mediante el test de salto. El desempeño en el salto vertical puede estar asociado con la fuerza muscular, con la fatiga neuromuscular. Mediante este se puede medir la potencia de los miembros inferiores, incluso el riesgo de lesión, y también identificar cierto talento dentro de lo deportivo en ese deportista, ¿no? Generalmente se utilizan estas plataformas de fuerza, la verdad que son muy caras, o estas que pueden llegar a ser un poco más económicas, que son plataformas con cámaras. También hay aplicaciones para medir esto, y esta aplicación está validada ya hace unos cuantos años dentro de lo que es MyJam 2. Incluso hay un paquete que también que tiene una de este mismo autor, que tiene una aplicación para el análisis de la marcha en corredores y la velocidad de desplazamiento o de ejecución como estas aplicaciones, ¿sí? Básicamente lo que se hace es seleccionar en un video el punto de partida cuando nos estamos empezando a desplazar, a separar del piso y cuando volvemos a tocar el piso. En base a eso se sacan distintos valores, los cuales nos pueden llegar a servir más que nada en este ámbito deportivo, ¿sí? Muy bien, todo muy lindo esto del análisis de movimiento, bastante facherito podríamos decir, pero ahora, a esto hay que englobarlo dentro de varios conceptos que hoy en día son muy fuertes y sabemos que la ciencia va por ahí, para no caer en falsos discursos, más que nada. Para eso, antes de relacionarlo, voy a hablar un poquito del dolor. En el 2020, particularmente el 16 de julio, la IAS, que es la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, actualiza el concepto de dolor después de un estudio, ya llevaba casi 2 años, a principios del 2018, y actualizan el concepto en esta siguiente infografía, donde aparte de actualizar el concepto, este era el anterior, este es el nuevo, dan estos 6 ítems. Y dice que el concepto es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. El dolor siempre es una experiencia personal. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. A través de sus experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor. El relato de una persona, de su experiencia de dolor, debe ser respetado. Y dice que, aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. Hay que tener en cuenta que el dolor, entonces, podríamos definirlo como una opinión del cerebro según un contexto. Es un sistema de alarma, no es lo mismo que nocicepción. ¿Por qué decimos esto? Porque
anteriormente relacionábamos mucho lo que era la biomecánica con el dolor. Entonces, si nosotros vamos a estar analizando, incluso muchos deportistas olímpicos que levantan muchísimo peso, pueden ir a una aducción de cadera o un valgo dinámico en el momento de ejecutar una sentadilla con 300 kilos, y eso no quiere decir de que el paciente tenga debilidad en el glúteo medio, eso no quiere decir, y nosotros íbamos por ese camino donde relacionamos estrictamente la biomecánica con el dolor, o la nocicepción con el dolor, por ahí vamos a estar un poquito perdidos o desactualizados. Entonces, todo esto también hay que englobarlo. Estudiamos personas, no cuerpos. No estudiamos solamente la biomecánica y la estructura, estudiamos una persona en su totalidad. Entonces, todo esto entra dentro que es el concepto biopsicosocial. Antes evaluábamos mucho sobre esta esfera biológica. Antes nos concentramos mucho en lo biológico, pero no nos olvidábamos que estas personas, la verdad, que tienen una psiquis y son mucho más que estos tejidos. Entonces es importante visualizar los factores sociales, factores psicosociales también que tiene la persona, como para entender un poquito más su dolor. Y sabemos ya hace bastantes años, este paper ya tiene unos cuantos años, que la condición de salud de una persona va a estar afectado por distintos ámbitos, como pueden ser factores ambientales, los cuales se llevan un 10%, factores o comportamiento saludable, como puede ser el estilo de vida, lo que el paciente come, lo que hace su comportamiento saludable, cuánto duerme, factores socioeconómicos, en los cuales vamos a interferir mucho menos, se llevan casi el 40%, que tienen que ver con la vivienda, la educación, la formación de la persona. Son cosas que influyen, y un 20% para los cuidados clínicos que vamos a estar otorgando los profesionales de la salud, ¿sí? Por lo cual, tener en claro esto, que para ayudar a nuestros pacientes vamos a tener que verlos como un todo y no solamente como biomecánica o anatomía, ¿sí? Entonces, la verdad que hay que interferir un poquito en estas esferas, en estas otras esferas, como pueden ser lo psicosocial, las comorbilidades, factores socioeconómicos, ¿sí? Todo para poder darles una mejor atención. Así que bueno, en cuanto al análisis de movimiento y estas herramientas, vamos a citarlo al tío Ben, donde decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sea cosa que estemos haciéndolo, ocupando estas tecnologías, creyendo que por ahí somos mejores que el otro kine que no tiene idea de esto, y estamos cayendo en conceptos muy biomédicos, mecanicistas, y nos estamos olvidando de conceptos actuales y que tienen mucha validez científica, como son el del modelo de biopsicosocial y conceptos actuales de neurociencia del dolor, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en el aula. Cualquier consulta la dejan por ahí, ¿sí? Esta clase va a estar disponible todo el tiempo de cursado. La idea es que la vean, que la vuelvan a ver, que vean el tutorial y que puedan realizar la actividad. Así que bueno, me despido. Un fuerte abrazo. Chau, chau.